El millonario más rígido de la empresa entró a la oficina y la vio. La empleada estaba dormida en su silla, agotada. Todos esperaban un regaño. Todos esperaban lo peor. Pero al despertar, lo que ella reveló lo dejó sin palabras. La puerta de la oficina estaba abierta. Santiago se detuvo en seco. Nadie tenía permiso de estar ahí, menos aún en la madrugada cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar y él llegaba antes que el resto del mundo para trabajar en silencio. Empujó la puerta con fuerza y ahí estaba, una mujer dormida en su sillón ejecutivo de cuero italiano, los pies descalzos sobre su escritorio de nogal importado, la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta, respirando profundamente, completamente ajena a que acababa de cometer el peor error posible. El trapeador morado descansaba contra la pared. El uniforme azul marino con el logo de la empresa de limpieza estaba arrugado, manchado de sudor y algo que parecía grasa. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas despeinadas y las manos agrietadas, rojas, con cicatrices pequeñas en los nudillos. La furia de Santiago fue inmediata y total. Su sillón, su espacio, su territorio violado por alguien que ni siquiera tuvo la decencia de mantener la distancia que su posición requería. Años construyendo un imperio desde cero, años sin permitir que nadie cruzara líneas, años de control absoluto sobre cada detalle de su vida. Y esta mujer llegaba apenas 2 días y ya dormía en su maldito sillón como si fuera su casa. Levántese. Su voz salió como hielo, cortante, controlada, letal. La mujer no se movió. He dicho que se levante. Nada. Seguía durmiendo como si el mundo no existiera, como si él no existiera. Santiago dio 2 pasos hacia el escritorio, agarró el respaldo del sillón y lo giró bruscamente hacia él. La mujer despertó sobresaltada, casi cayéndose. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados, buscando entender dónde estaba. Tardó unos segundos en enfocar, unos segundos en darse cuenta de quién estaba frente a ella. Y entonces hizo algo que Santiago jamás olvidaría. No se disculpó. No se levantó de un salto temblando de miedo. No bajó la cabeza avergonzada. Se quedó sentada mirándolo directamente a los ojos con una expresión que él no lograba descifrar. No era desafío, no era insolencia. Era algo peor. Era cansancio puro. Cansancio del tipo que viene de lugares tan profundos que ni siquiera el miedo puede alcanzarlos. Señor Herrera. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en horas. Buenos días. Buenos días. Santiago apretó los puños. Eso es todo lo que tiene que decir. Ella parpadeó lentamente, como si procesar sus palabras requiriera un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué quiere que diga? La pregunta lo dejó sin palabras por un momento. ¿Qué quería que dijera? ¿Acaso no era obvio? Disculpas, súplicas, terror de perder su trabajo, lo que todos hacían cuando cometían un error frente a él. Explíqueme qué demonios hace durmiendo en mi sillón. Estaba cansada. 3 palabras, directas, sin adornos, como si fuera la explicación más natural del mundo. Santiago sintió una vena palpitar en su sien. Cansada, sí, y creyó que mi oficina era el lugar apropiado para descansar. La mujer lo miró fijamente, no con miedo, sino con algo que parecía peligrosamente cercano a la evaluación, como si ella estuviera juzgándolo a él, no al revés. Trabajé toda la noche, este edificio completo, cada piso, cada baño, cada oficina, sola, porque la otra chica que debía venir no se presentó. Otra vez. Hizo una pausa. Cuando llegué a su piso ya no podía mantenerme de pie. Vi su sillón. Me senté. Me quedé dormida. Eso no es excusa. No es excusa. Es explicación. La diferencia en sus palabras era mínima, pero el peso era enorme. Santiago se quedó mirándola, tratando de encontrar el ángulo correcto para demoler esa calma antinatural que ella mostraba. Nadie le hablaba así. Nadie. Sabe quién soy. Santiago Herrera, dueño de Herrera Inmobiliaria, mi jefe. Ella se pasó una mano por la cara, dejando una marca roja en la mejilla. Y la persona que probablemente me va a despedir en los próximos minutos tiene razón en eso. Entonces hágalo. Santiago parpadeó. ¿Qué? Que me despida. Ella finalmente se puso de pie, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Era más baja de lo que parecía sentada, pero su postura era erguida, digna. Si va a hacerlo, hágalo ya.
Necesito saber si debo ir a buscar otro trabajo hoy o si puedo dormir algunas horas primero. Me está apurando. Le estoy siendo práctica. Usted no perdona errores. Todo el personal lo sabe. Cometí un error. Las consecuencias son claras. Se encogió de hombros con una tranquilidad que rayaba en lo absurdo. Solo necesito saber si todavía tengo trabajo o no. Había algo profundamente perturbador en su lógica. No estaba rogando, no estaba negociando, simplemente estaba aceptando. Como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que rogar no cambiaba nada. Así de fácil, Santiago cruzó los brazos. No va a defender su puesto. ¿Para qué? Si usted ya decidió despedirme, nada de lo que diga importa. Y si no ha decidido, entonces lo que diga tampoco va a cambiar su opinión. Los hombres como usted no cambian de opinión por palabras bonitas. Los hombres como yo. Ella lo miró con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. Los que tienen poder, los que nunca han tenido que rogar, los que pueden decidir el futuro de alguien con un chasquido de dedos y dormir tranquilos después. Debería haberlo enfurecido. Debería haber llamado a seguridad de inmediato para sacarla del edificio. Pero algo en sus palabras, en la forma en que las decía sin rabia, solo con cansancio, lo mantuvo quieto. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 2 días. Y ya tiene opiniones tan fuertes sobre mí. No necesito mucho tiempo para reconocer patrones, señor Herrera. He trabajado para muchos hombres como usted. Santiago sintió algo moverse en su pecho. No era rabia, era algo más incómodo, algo parecido a la curiosidad. Siéntese. Ella parpadeó, confundida por primera vez. ¿Qué? ¿Qué se siente? Ya me oyó. Acaba de encontrarme dormida en su sillón. ¿Por qué querría que me sentara de nuevo? Porque estoy tratando de entender algo. Santiago se movió hacia la ventana, dándole la espalda, necesitando espacio para procesar lo que estaba a punto de preguntar. Usted dice que trabajó toda la noche, sola, todo el edificio. Sí. ¿Por qué? Silencio. Santiago se volvió para mirarla. Ella seguía de pie, pero algo en su expresión había cambiado. La máscara de calma se había agrietado apenas. Porque me pagan por hacerlo. No le pagan lo suficiente para matarse trabajando. No. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Pero me pagan, y eso es más de lo que tenía antes. ¿Antes de qué? Antes de conseguir este trabajo. Santiago la estudió. Realmente la miró. No como empleada, sino como persona. Vio las ojeras profundas bajo sus ojos, las manos destruidas por químicos de limpieza, el uniforme que le quedaba grande, probablemente heredado de alguien más, los zapatos desgastados apilados junto al trapeador. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo decente? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y por la forma en que los ojos de ella se abrieron ligeramente, también la tomó desprevenida. ¿Por qué le importa? Responda. Ella vaciló, luego con voz más baja, ayer en la mañana, antes de venir a trabajar. Santiago procesó la información. Si ella trabajó toda la noche y ahora estaba amaneciendo, eso significaba que llevaba demasiado tiempo sin comer, y aún así limpió este edificio completo. Tenía que hacerlo. Es mi trabajo. Algo en Santiago se quebró. No sabía qué, no entendía por qué, pero de repente despedirla parecía la opción más cruel del mundo. Se dirigió a su escritorio, sacó su billetera y puso varios billetes sobre la superficie de nogal. Tome esto, vaya a desayunar algo real, no solo café. Ella miró el dinero como si fuera una trampa. No necesito su caridad. No es caridad, es una orden. Santiago se recargó contra el escritorio. No quiero empleados desmayándose en mi edificio. Es un riesgo de seguridad. Ya me iba a despedir. ¿Por qué le importa si me desmayo o no? Buena pregunta. Santiago no tenía una buena respuesta. Todavía no he decidido si la voy a despedir. Los ojos de ella se entrecerraron. ¿Qué? Me oyó. Debería despedirme. Me encontró durmiendo en su sillón. Lo sé. Violé al menos 5 reglas del edificio. Probablemente más. Entonces, ¿por qué no lo hace? Santiago se quedó en silencio, buscando la respuesta dentro de sí mismo. ¿Por qué no la despedía? Era lo lógico, lo que haría normalmente, lo que había hecho docenas de veces con otros empleados por ofensas menores. Pero ella no era como los demás. No rogaba, no mentía, no se escondía detrás de excusas elaboradas, solo decía la verdad con una dignidad que él no había visto en nadie de su círculo social en años. Porque quiero saber algo primero. ¿Qué? ¿Por qué? Ella frunció el ceño. Ya le dije. Estaba cansada.
No me refiero a eso. Santiago dio un paso hacia ella. ¿Por qué trabaja así? ¿Por qué se mata trabajando en un edificio vacío toda la noche, sin comer, sin descansar, sabiendo que probablemente nadie va a notar su esfuerzo? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Miranda lo miró fijamente, y por primera vez Santiago vio algo más allá del cansancio. Vio dolor, vio determinación, vio supervivencia. Porque tengo 2 niñas esperándome en casa. Su voz se quebró apenas. Porque si pierdo este trabajo no puedo pagar la renta. Porque el mundo no perdona cuando eres pobre, señor Herrera. No te da segundas oportunidades. Así que trabajo hasta que no puedo más. Y cuando creo que no puedo más, trabajo un poco más. Porque esa es la única opción que tengo. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago sintió algo moverse en su pecho, algo incómodo y desconocido, porque esas palabras, esa desesperación controlada, ese agotamiento que se negaba a rendirse, él conocía eso. Lo había vivido. Hace mucho tiempo, cuando él también trabajaba hasta el agotamiento, cuando él también saltaba comidas, cuando él también se negaba a rendirse porque rendirse significaba perder todo, antes de que el dinero llegara, antes de que el éxito lo cambiara, antes de que olvidara cómo se sentía estar al borde del precipicio todos los días. «Siéntese», repitió, pero esta vez su voz era diferente, más suave. «Por favor». Miranda vaciló, pero finalmente se dejó caer en la silla frente al escritorio. No en su sillón ejecutivo, sino en la silla de visitas, como si supiera instintivamente dónde estaba su lugar. Santiago tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número interno. «¿Qué está haciendo?», preguntó ella con un toque de alarma. «Ordenando desayuno. Para 2. No necesito. Ya sé lo que necesita y lo que no necesita». Santiago la interrumpió. «Pero va a desayunar de todas formas. Y mientras come, va a contarme exactamente qué está pasando en el departamento de limpieza que hace que una persona tenga que trabajar turnos dobles sin ayuda. ¿Por qué le importa? Porque este es mi edificio. Y si hay problemas, quiero saberlo». No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Miranda lo miró durante largo rato, como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente suspiró. «Está bien, pero después de desayunar, me voy. No quiero su lástima». «No es lástima». «Entonces, ¿qué es?». Santiago no tenía respuesta para eso. Todavía no. El desayuno llegó media hora después. Chilaquiles verdes, huevos revueltos, frijoles refritos, pan dulce, jugo de naranja y café. Suficiente comida para 3 personas. Santiago observó cómo Miranda miraba los platillos con una mezcla de hambre y desconfianza, como si no pudiera creer que fueran para ella. «Coma», ordenó él, sirviéndose café negro sin azúcar. Ella no se movió. «No voy a envenenarla, si eso es lo que piensa». «No es eso». Miranda tocó el borde del plato con un dedo. «Es mucha comida. Entonces coma lo que pueda. El resto se lo puede llevar a casa. Para sus hijas», agregó, aunque no estaba seguro de por qué lo hizo. Los ojos de Miranda se humedecieron apenas antes de que ella parpadeara rápido y tomara un tenedor. «Gracias». Santiago asintió y se recargó en su silla, observándola comer. Lo hacía despacio al principio, como si todavía esperara que él le quitara el plato en cualquier momento. Pero después de los primeros bocados, el hambre ganó. Comía con eficiencia, sin hablar, concentrada completamente en la comida frente a ella. No había nada delicado en la forma en que comía. No trataba de impresionarlo con modales refinados. Solo comía porque su cuerpo lo necesitaba. Santiago encontró eso extrañamente honesto. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en limpieza?», preguntó después de un rato. Miranda tragó antes de responder. «Toda mi vida. Empecé ayudando a mi madre cuando era niña. Ella limpiaba casas. Yo iba con ella después de la escuela. Su madre ya no trabaja. Murió. Hace algunos años. Lo siento». Miranda se encogió de hombros. «Todos morimos algún día». Ella solo murió más cansada que la mayoría. La frialdad en sus palabras no era crueldad, era supervivencia, la misma que Santiago reconocía en sí mismo cuando hablaba de su propio pasado. «¿Y su padre? Nunca lo conocí. O tal vez sí y no lo recuerdo. Mi madre nunca habló de él». Miranda tomó un sorbo de jugo. Tampoco importaba mucho. Estábamos bien solas, hasta que ella se enfermó. Santiago no preguntó de qué. No era su lugar. En cambio, preguntó algo diferente. «¿Sus hijas? ¿Qué edad tienen?». 4 y 6.
Miranda sonrió apenas, la primera expresión suave que él veía en su rostro. Son buenas niñas, inteligentes. La mayor ya sabe leer. Se enseñó sola viendo videos en el celular de la vecina. Eso es impresionante, lo es. Miranda dejó el tenedor. Por eso no puedo perder este trabajo, señor Herrera. No es solo por mí. Ellas dependen de mí. Santiago bebió su café, procesando la información. ¿Dónde está el padre de sus hijas? Se fue cuando la segunda nació. Dijo que no podía con la responsabilidad. Miranda rió sin humor, como si yo sí pudiera. Pero aquí estamos. Lo siento. Por segunda vez en la conversación, Miranda se encogió de hombros. Yo también. Pero la pena no paga cuentas. Así que dejé de sentirla hace mucho. Santiago reconoció esa lógica. Él también había aprendido a cortar las emociones que no servían para avanzar. El silencio se instaló entre ellos mientras Miranda seguía comiendo. No era incómodo, era funcional. Dos personas que entendían que a veces el silencio era más honesto que las palabras vacías. «Cuénteme qué está pasando con el departamento de limpieza», dijo Santiago finalmente. «¿Por qué trabaja sola?» Miranda suspiró. «La supervisora contrata a más gente de la que realmente programa. Toma el dinero asignado para los turnos completos, pero solo manda a la mitad de las personas. El resto del dinero se lo queda. Y cuando alguien falta, nos toca cubrir el doble de trabajo por el mismo pago». Santiago sintió la rabia fría instalarse en su estómago. «Eso es robo». «Sí. ¿Por qué no lo reportó?» Ella lo miró como si hubiera dicho algo ingenuo. «¿A quién, señor Herrera?» «A la supervisora que está robando. A su jefa, que probablemente está recibiendo su parte también. La gente como yo no reporta cosas. Solo sobrevive a ellas. Yo soy el dueño de este edificio. Pudo haberme dicho a mí». Miranda dejó escapar una risa amarga. «Claro, porque los millonarios siempre escuchan a las empleadas de limpieza, especialmente cuando las encuentran durmiendo en sus sillones». «Punto válido», admitió Santiago. «Pero me está diciendo ahora, solo porque usted preguntó, y porque ya no tengo nada que perder. Si me va a despedir de todas formas, al menos puedo decir la verdad antes de irme». Santiago dejó su taza de café sobre el escritorio. «No la voy a despedir». Miranda lo miró fijamente. «¿Por qué no?» «Porque cometió un error por agotamiento, no por negligencia. Hay una diferencia. Eso no cambia que violé las reglas. Las reglas existen para mantener orden, no para castigar a gente que está siendo explotada». Santiago se puso de pie. «Voy a investigar lo que me dijo sobre la supervisora. Si es cierto, ella será despedida. No yo. Sí, usted seguirá trabajando aquí, con un horario razonable y con el equipo completo que se supone debe tener». Miranda parpadeó varias veces, como si las palabras no tuvieran sentido. «No entiendo. ¿Qué parte? ¿Por qué me está ayudando?» «No la estoy ayudando. Estoy corrigiendo un problema en mi edificio, pero nada». Santiago volvió a sentarse. «Usted hace su trabajo. Lo hace bien, considerando las circunstancias. No veo razón para despedirla». Miranda se quedó en silencio durante largo rato. Luego, con voz más baja, «Gracias». Santiago asintió. «Ahora termine de comer, y después váyase a casa. Descanse. Vuelva mañana a su hora normal. Mañana tengo turno temprano. Entonces venga temprano, pero hoy va a dormir». «Es una orden, no una sugerencia». Por primera vez Miranda sonrió genuinamente. «Es muy mandón, señor Herrera. Es mi edificio. Tengo derecho». «Supongo que sí». Terminaron el desayuno en silencio. Santiago contestó algunos correos en su computadora mientras Miranda empacaba la comida sobrante en los contenedores que él pidió que trajeran junto con el desayuno. Cuando ella se puso de pie para irse, Santiago habló sin levantar la vista de la pantalla. «Miranda». Ella se detuvo. «Sí, señor Herrera». «Llámeme Santiago». Ella parpadeó. «No creo que sea apropiado». «No le estoy preguntando si cree que es apropiado. Le estoy diciendo que lo haga». Miranda abrió la boca, la cerró y finalmente asintió. «Está bien, Santiago. Mejor. Ahora váyase antes de que cambie de opinión sobre dejarla salir temprano». Ella tomó su trapeador, los contenedores con comida y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. «Santiago». Él levantó la vista. «Sí, ¿por qué realmente no me despidió? Usted no es el tipo de hombre que perdona errores. Todo el edificio lo sabe. Todos tienen miedo de usted». Santiago consideró la pregunta. Podía mentir. Podía darle una respuesta corporativa sobre eficiencia y recursos humanos. Pero ella
Le había dado verdades incómodas toda la mañana. Se merecía lo mismo de vuelta, porque me recordó a alguien. ¿A quién? A mí mismo. Hace mucho tiempo, cuando yo también trabajaba hasta caer, cuando yo también saltaba comidas, cuando yo también hacía lo imposible para sobrevivir. Miranda lo miró con una intensidad nueva. «Usted viene de abajo». No era pregunta. Santiago asintió lentamente. «Muy abajo. Nadie lo sabe, ¿verdad? Su gente, la gente de su mundo. Prefiero que no lo sepan. En mi mundo el pasado es una debilidad. La gente pierde el respeto si sabe que alguna vez fuiste vulnerable. Entiendo eso. Lo sé. Por eso se lo dije». Miranda sonrió apenas. «Entonces, tenemos algo en común». «Parece que sí». Ella asintió procesando la información. «Gracias por contarme. Y gracias por el desayuno. Para ambos. De nada. Cuide a sus hijas, Miranda». «Lo hago, Santiago. Siempre lo hago». Ella salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Santiago se quedó mirando el espacio vacío que había dejado, sintiendo algo extraño e incómodo instalarse en su pecho. No era atracción, todavía no. Era reconocimiento. Había visto su propio reflejo en los ojos cansados de esa mujer. La misma determinación feroz, la misma negativa a rendirse, la misma dignidad que se aferraba incluso cuando el mundo te pisoteaba. Tomó su teléfono y marcó a su asistente. «Necesito que investigues algo. Quiero los registros completos del departamento de limpieza de los últimos 6 meses. Horarios, pagos, asignaciones de personal, todo». Su asistente vaciló. «¿Hay algún problema, señor Herrera?» «Posiblemente. Quiero confirmarlo antes de tomar medidas. Lo tendré listo para final del día». «Bien. Y una cosa más». «Sí, señor. Averigua el salario actual de Miranda Soto, empleada de limpieza contratada hace 2 días. Quiero saber exactamente cuánto le están pagando». Hubo una pausa. «¿Puedo preguntar por qué?» «Estoy considerando hacer algunos ajustes en la estructura de compensación del personal de limpieza. Necesito datos actuales». «Entendido. Se lo enviaré con los otros documentos». Santiago colgó y volvió a su trabajo, pero su mente seguía regresando a la conversación que acababa de tener, a las palabras de Miranda sobre el mundo que no perdonaba debilidades, a su propia admisión de que escondía su pasado como si fuera vergonzoso. ¿Cuándo exactamente había olvidado de dónde venía? ¿Cuándo había decidido que su historia de supervivencia era algo que enterrar en lugar de honrar? Cuando se había convertido en el tipo de hombre que la gente temía en lugar del tipo de hombre que la gente respetaba. Miró su oficina, el escritorio importado, el sillón de cuero italiano, las ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Símbolos de éxito, símbolos de poder. ¿Símbolos de qué exactamente? De que había olvidado lo que era no tener nada, de que había construido paredes tan altas que ya nadie podía ver al humano detrás de ellas. Hasta hoy, hasta que una mujer agotada durmiendo en su sillón le recordó quién había sido antes de que el dinero lo cambiara. Santiago volvió a su computadora, pero por primera vez en años, el trabajo no era lo único en su mente. Los documentos llegaron esa misma tarde. Santiago los revisó meticulosamente. Cada línea, cada número, cada discrepancia. Lo que encontró confirmó todo lo que Miranda había dicho y peor. La supervisora, una mujer llamada Beatriz Campos, había estado desviando fondos durante casi 2 años. Contrataba personal fantasma, cobraba por turnos completos pero solo programaba la mitad de los empleados y se embolsaba la diferencia. Las cantidades eran obscenas. Suficiente dinero para haber contratado el doble de personal de limpieza con salarios dignos. Santiago sintió la rabia fría que siempre precedía sus decisiones más drásticas. Llamó a seguridad. «Quiero a Beatriz Campos fuera del edificio en 1 hora, escoltada, sin oportunidad de regresar a su oficina. Sus pertenencias personales se le enviarán después. Señor Herrera, hay procedimientos». «Al diablo con los procedimientos. Tiene 1 hora. Y quiero que se contacte con cada empleado de limpieza que trabajó bajo su supervisión. Necesito reunirme con todos mañana temprano. Esto incluye a la gente de otros turnos también». «Sí, señor». Colgó y marcó a su abogado. «Necesito que prepares documentos de despido con causa justificada y una demanda por fraude y malversación de fondos. Te enviaré la evidencia en los próximos minutos». Su abogado silbó bajo al otro lado de la línea. «¿Cuánto estamos hablando?» «Suficiente para que pase tiempo en prisión si decido proceder legalmente». «Procede.
Quiero que esto sea ejemplo para cualquiera que piense que puede robar en mi edificio. Entendido. Los documentos estarán listos mañana. Santiago pasó el resto del día reorganizando completamente el departamento de limpieza. Nuevos horarios, nuevos salarios, nuevas contrataciones para cubrir los turnos que nunca habían sido cubiertos apropiadamente. Cuando terminó, eran casi las 9 de la noche. Miró los números finales. Le costaría más dinero mensualmente, pero era lo correcto. Y hacía mucho tiempo que Santiago no tomaba decisiones basándose en lo correcto en lugar de lo conveniente. Se recargó en su silla, la misma donde había encontrado a Miranda esa mañana, y por primera vez se permitió pensar en ella no como empleada, sino como persona. Una mujer sola criando 2 niñas, trabajando turnos imposibles, saltando comidas, durmiendo donde podía, y aún así manteniendo esa dignidad feroz que lo había dejado paralizado. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba la fuerza? Santiago había tenido momentos difíciles en su vida, pero nunca había tenido que preocuparse por alguien más que él mismo. Nunca había tenido niños dependiendo de él. Nunca había tenido que elegir entre comer o pagar renta. Su lucha había sido dura, pero había sido solo suya. La de Miranda era diferente, más pesada, más complicada. Y sin embargo ahí estaba, enfrentándola sin quejarse, sin pedir lástima, solo haciendo lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. Su asistente personal, la única persona además de su abogado que sabía detalles de su vida privada. Necesito que averigües una dirección para mí. Miranda Soto, empleada de limpieza. Quiero saber dónde vive. Hubo una pausa. Señor Herrera, eso podría considerarse invasión de privacidad. No voy a presentarme en su casa sin avisar. Solo quiero saber si vive en condiciones seguras, si sus hijas están bien, si hay algo que se detuvo. Solo consigue la dirección. Está bien. La tendré en 1 hora. Gracias. Santiago colgó y se quedó mirando la ciudad oscura del otro lado de las ventanas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaba tanto esta mujer que apenas conocía? Pero sabía la respuesta. Era porque ella le había mostrado un espejo. Le había recordado quién era antes de que el dinero y el poder lo convirtieran en alguien que la gente temía en lugar de respetar. Y parte de él quería asegurarse de que ella no terminara tan dura y sola como él había terminado. La dirección llegó como prometido. Santiago la leyó y su mandíbula se apretó. Un edificio en Iztapalapa, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Sabía sin tener que investigar que el edificio probablemente estaba en malas condiciones. Que Miranda y sus hijas vivían en un espacio pequeño, probablemente sin calefacción adecuada, probablemente con vecinos ruidosos y problemas de seguridad. Y aún así, ella se levantaba cada día y trabajaba hasta el agotamiento para mantener ese techo sobre sus cabezas. Guardó la dirección en su teléfono y apagó la computadora. Mañana hablaría con todo el personal de limpieza. Les explicaría los cambios. Se aseguraría de que todos supieran que el robo había terminado y que ahora recibirían lo que se les debía. Pero sobre todo, quería ver a Miranda de nuevo, asegurarse de que estaba bien, que había descansado, que había comido. Salió del edificio sintiéndose extrañamente inquieto, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en su mundo y todavía estuviera procesando qué era exactamente. Esa noche durmió mal. Seguía viendo los ojos cansados de Miranda. Seguía escuchando su voz firme diciendo que el mundo no perdonaba debilidades. Seguía pensando en 2 niñas pequeñas esperando a su madre en un departamento en Iztapalapa. A la mañana siguiente, llegó al edificio más temprano de lo usual. El personal de limpieza del turno nocturno todavía estaba terminando. Los reunió en la sala de conferencias del 2º piso. Había casi 20 personas. Todos lucían nerviosos, probablemente preguntándose si estaban a punto de ser despedidos en masa. Santiago se paró frente a ellos. Buenos días. Sé que muchos de ustedes están preocupados por qué fueron llamados aquí. Déjenme ser claro, ninguno de ustedes está en problemas. Vio el alivio visible en varios rostros. Lo que pasó ayer es que me enteré de irregularidades serias en cómo este departamento ha sido manejado. Su supervisora, Beatriz Campos, fue despedida ayer por malversación de fondos. Un murmullo recorrió el grupo. Ella estaba robando el dinero destinado a sus salarios y turnos apropiados. Eso termina ahora. A partir de hoy, este departamento será reestructurado completamente. Habrá suficiente personal para cada turno. Nadie trabajará doble turno,
a menos que lo solicite específicamente, y será pagado apropiadamente por ello. Los salarios serán revisados y ajustados al alza para reflejar el trabajo que realmente están haciendo. El silencio era absoluto. Todos lo miraban como si hubiera hablado en otro idioma. Además, estaré personalmente supervisando este departamento hasta que contrate a un nuevo supervisor, alguien de confianza, alguien que entienda el trabajo porque lo ha hecho. Si alguno de ustedes está interesado en esa posición, pueden hablar conmigo después. Una mujer mayor en la parte de atrás levantó tímidamente la mano. Santiago asintió hacia ella. Sí. ¿Por qué está haciendo esto, señor Herrera? Los dueños no suelen preocuparse por gente como nosotros. Santiago eligió sus palabras cuidadosamente, porque me di cuenta de que no estaba prestando atención a algo importante, y porque todos ustedes merecen trabajar en condiciones dignas. No es caridad, es justicia. La mujer asintió, sus ojos húmedos. Gracias, de nada. Ahora alguien más tiene preguntas. Un hombre joven levantó la mano. Los nuevos salarios empiezan ¿cuándo? Desde hoy. Todos recibirán un ajuste retroactivo para compensar lo que no les fue pagado apropiadamente durante el tiempo que Campos estuvo a cargo. Más murmullos, estos de incredulidad mezclada con esperanza. Santiago los dejó procesar durante un momento antes de continuar. Hay algo más. Miró alrededor del grupo. ¿Dónde está Miranda Soto? Silencio. Los empleados se miraron entre sí. Finalmente, una mujer habló. Ella trabaja turno nocturno, señor. Termina en la madrugada. Probablemente está en casa ahora durmiendo. Entiendo. Cuando la vean, díganle que necesito hablar con ella, que venga a mi oficina cuando llegue a su siguiente turno. No está en problemas, agregó rápidamente, viendo las caras preocupadas. Solo necesito discutir algo con ella. La mujer asintió. Se lo diremos. Gracias. Si no hay más preguntas, pueden regresar a terminar su turno. Los nuevos horarios y asignaciones estarán publicados mañana. El grupo se dispersó lentamente, todavía procesando todo lo que acababan de escuchar. Santiago escuchó fragmentos de conversaciones mientras salían. No puedo creerlo. ¿Crees que es real? Tiene que serlo. Es el dueño. No puede mentir sobre algo así. Tal vez las cosas realmente van a mejorar. Santiago volvió a su oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción genuina. No por cerrar un trato lucrativo o adquirir una propiedad valiosa, sino por hacer algo que realmente importaba para gente que lo necesitaba. Se preguntó cuándo exactamente había dejado de hacer cosas que importaban, cuándo sus decisiones se habían vuelto solo sobre números en lugar de personas, cuándo había olvidado que el éxito sin propósito era solo acumulación vacía. Miró su teléfono. Todavía tenía la dirección de Miranda guardada. Parte de él quería ir allá ahora mismo, asegurarse de que estaba bien, ver a las niñas de las que había hablado con tanto amor. Pero eso sería cruzar una línea, sería invasivo, inapropiado. Así que esperó. Trabajó durante el día, atendió reuniones, firmó documentos, pero su mente seguía volviendo a la conversación que tendría con Miranda cuando la viera de nuevo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría por qué había reestructurado un departamento completo basándose en una conversación con ella? ¿Cómo le diría que la había estado pensando constantemente desde que salió de su oficina ayer? La verdad era incómoda. Santiago Herrera, el hombre que nunca perdía control, que nunca dejaba que las emociones dictaran decisiones, estaba completamente fascinado por una mujer que lo había mirado con cansancio y dignidad y le había dicho verdades que nadie más se atrevía a decirle, y no tenía idea de qué hacer con eso. Miranda llegó 2 noches después. Santiago estaba trabajando tarde otra vez cuando escuchó el toque suave en su puerta. Adelante. Ella entró con el mismo uniforme azul marino, pero esta vez se veía diferente, descansada. Los ojos ya no tenían esas ojeras profundas. El cabello estaba limpio, recogido en trenzas ordenadas. Todavía traía su trapeador morado, pero lo dejó junto a la puerta antes de acercarse. Señor Herrera, me dijeron que quería verme. Santiago se puso de pie. Miranda. Sí, siéntese por favor. Ella se sentó en la misma silla de visitas que había ocupado 2 días atrás, pero esta vez su postura era diferente. Menos defensiva, más curiosa. Escuché lo que hizo. Los cambios, el despido de Campos, los nuevos salarios. Su voz era cuidadosa. ¿Por qué? Porque tenía razón.
Había un problema, y lo corregí. Miranda lo miró fijamente. Reestructuró un departamento completo por lo que le dije. Reestructuré un departamento completo porque era lo correcto. Usted solo me abrió los ojos a algo que debía haber visto hace mucho. Ella se quedó en silencio durante largo rato. Gracias. De nada. Ahora hay algo más que quiero discutir con usted. Miranda se tensó ligeramente. ¿Qué? Necesito un nuevo supervisor para el departamento de limpieza. Alguien que conozca el trabajo desde dentro. Alguien en quien pueda confiar para hacer las cosas correctamente. Estoy considerándola para la posición. Los ojos de Miranda se abrieron. ¿Qué? La haría supervisora. Tendría un horario regular de día, sin turnos nocturnos, salario significativamente mayor, oficina propia, responsabilidad sobre todo el personal de limpieza del edificio. Miranda se quedó sin palabras por primera vez desde que Santiago la conocía. No tengo experiencia en supervisión, tiene años de experiencia en el trabajo real. Eso vale más que cualquier título administrativo. Conoce los problemas desde dentro, sabe lo que funciona y lo que no, sabe cómo es trabajar en condiciones imposibles. Eso la hace perfectamente calificada. No sé qué decir, diga que sí. Es un trabajo de verdad, Miranda. Con beneficios, con seguridad. Sus hijas tendrían seguro médico. Usted tendría días libres reales, un salario que le permitiría vivir, no solo sobrevivir. Miranda se llevó las manos a la cara. Santiago vio cómo sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando pero sin hacer ruido, como si incluso su llanto fuera algo que había aprendido a controlar para no molestar a nadie. Se puso de pie y rodeó el escritorio, sacando un pañuelo del bolsillo de su saco. Se lo ofreció. Miranda lo tomó con manos temblorosas. Lo siento, no se disculpe. Ella se limpió los ojos, respirando profundo para recuperar la compostura. ¿Por qué hace esto? De verdad, ¿por qué le importo? Santiago regresó a su lado del escritorio, necesitando la distancia para mantener su propia compostura, porque cuando la encontré durmiendo en mi sillón, vi algo que había olvidado. Vi a alguien luchando con todo lo que tiene contra un mundo injusto. Vi dignidad donde debería haber solo desesperación. Vi fuerza donde otros solo verían debilidad. Hizo una pausa y me recordó quién era yo antes de que el dinero me hiciera olvidarlo. Miranda lo miró con una intensidad nueva. Usted realmente viene de abajo. No solo lo dijo para hacerme sentir mejor. Santiago asintió. Mi madre era empleada doméstica. Mi padre nos abandonó cuando yo era niño. Crecí viendo a mi madre trabajar 3 empleos para mantenernos. La vi envejecer prematuramente. La vi enfermarse del cansancio. Murió cuando yo era adolescente, de un infarto mientras limpiaba la casa de una familia rica que ni siquiera fue a su funeral. Miranda soltó el aire lentamente. Lo siento, yo también, todos los días. Pero usé ese dolor como combustible. Estudié, trabajé, me abrí camino, construí esto. Santiago señaló alrededor de la oficina, pero en el proceso olvidé de dónde venía. Me volví exactamente como la gente que nunca vio a mi madre como ser humano, hasta que usted me lo recordó. No hice nada especial, fue honesta. Eso es más especial de lo que cree. Miranda dobló el pañuelo cuidadosamente. El trabajo de supervisora. ¿Cuándo empezaría? Mañana, si acepta. Necesito reorganizar todo desde cero. Necesito a alguien en quien confiar haciendo eso. Todavía no me conoce realmente. La conozco suficiente. Trabaja duro. Es honesta, se preocupa por su gente, vi cómo habló de sus hijas. Esas son las cualidades que necesito en alguien manejando personal. El resto se puede aprender. Miranda respiró profundo. Está bien, acepto. Santiago sintió algo cálido expandirse en su pecho. Excelente. Mañana a las 8 de la mañana. Venga a mi oficina y revisaremos todo juntos. Las 8 de la mañana, repitió Miranda, como si todavía no pudiera creer que tendría un horario normal. No más madrugadas, no más turnos imposibles, no más trabajar hasta el agotamiento. Se puso de pie. Debería irme. Mis hijas están con la vecina. Espere. Santiago abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. ¿Qué es esto? Adelanto de su primer salario, para que pueda hacer arreglos con la vecina o quien cuide a sus hijas mientras trabaja. No puedo aceptar esto. Sí puede, y lo hará. Considérelo parte de su paquete de beneficios. Miranda tomó el sobre con manos temblorosas. No abrió para contar, pero Santiago sabía
que dentro había suficiente dinero para cubrir un mes de gastos básicos. Gracias. No sabe lo que esto significa. Creo que sí. Ella asintió, guardando el sobre en el bolsillo de su uniforme. Nos vemos mañana entonces. A las 8. Miranda se dirigió a la puerta, tomó su trapeador, pero antes de salir se volvió. Santiago. Él levantó la vista. Sí, usted no es como pensé que sería. ¿Cómo pensó que sería? Frío, cruel, sin corazón. Eso es lo que todos dicen. Santiago sintió una punzada de algo incómodo. Culpa, tal vez. Tal vez he sido esas cosas. Tal vez por eso la gente las dice. O tal vez solo no han visto el otro lado. Miranda sonrió apenas. Tal vez necesitaba a alguien que le recordara que tiene otro lado. Tal vez. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, Santiago. Ella salió cerrando la puerta suavemente. Santiago se quedó mirando el espacio vacío, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza de cerrar un trato o expandir su imperio, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podía ser mejor de lo que había sido, que podía recuperar las partes de sí mismo que había enterrado bajo capas de cinismo y control, que podía recordar lo que era ver a la gente como humanos en lugar de números en una hoja de cálculo. Tomó su teléfono y marcó a su asistente. Necesito que canceles todas mis reuniones de mañana por la mañana. Señor Herrera, tiene una junta importante con los inversionistas de Polanco a las 9. Reprogra. Mañana tengo algo más importante que hacer. Hubo una pausa de sorpresa. Está bien, lo haré. Gracias. Colgó y miró por la ventana hacia la ciudad oscura. En algún lugar ahí afuera, Miranda estaba volviendo a casa con sus hijas. Probablemente les contaría sobre el nuevo trabajo. Probablemente las abrazaría más fuerte esta noche, sabiendo que las cosas finalmente estaban mejorando. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago se sintió bien con una decisión que había tomado. No porque le generara dinero, no porque expandiera su poder, sino porque había cambiado la vida de alguien que realmente lo necesitaba. Se quedó trabajando hasta tarde, pero esta vez con una energía diferente. Estaba planificando, reorganizando, pensando en cómo hacer que el edificio completo funcionara mejor para todos. No solo para él, no solo para los ejecutivos en los pisos altos, para todos, incluyendo la gente que limpiaba los pisos a las 3 de la mañana cuando nadie los veía. La gente que mantenía el edificio funcionando, pero que nunca recibía crédito. La gente como Miranda, la gente como su madre había sido. Cuando finalmente apagó la computadora y salió del edificio, era casi medianoche, pero no se sentía cansado. Se sentía despierto por primera vez en años, como si hubiera estado dormido detrás de un escritorio y finalmente alguien lo hubiera sacudido para despertarlo. Esa persona era Miranda. Y mañana comenzaría a devolverle el favor. Miranda llegó a las 8 en punto. Santiago ya la esperaba con café recién hecho y una pila de documentos sobre el escritorio. Ella ya no traía el uniforme de limpieza. En su lugar vestía unos pantalones oscuros y una blusa sencilla. Nada elegante, pero limpio y presentable. Se veía nerviosa. Buenos días. Buenos días, Miranda. Café, por favor. Santiago le sirvió una taza. ¿Solo o con azúcar? Con azúcar. Mucha. Él sonrió y le pasó el azúcar. Se sentaron uno frente al otro y Santiago extendió los documentos. Esto es todo lo que tengo sobre el departamento de limpieza. Horarios actuales, personal, asignaciones, presupuesto. Necesito que lo revise conmigo y me diga qué cambiaría. Miranda tomó los papeles con manos cuidadosas como si fueran valiosos. Comenzó a leer lentamente, su ceño frunciéndose cada vez más. Este horario no tiene sentido. Tienen a 3 personas limpiando el segundo piso, pero solo una en el 10º. El 10º es el doble de grande. Exactamente el tipo de cosas que necesito que identifique. ¿Qué más? Miranda siguió revisando. No hay suficiente presupuesto para productos de limpieza de calidad. Estamos usando químicos baratos que dañan las manos y no limpian bien. Necesitamos mejores productos. Hecho. ¿Qué más? Ella lo miró sorprendida. Así de fácil. Solo digo que necesitamos algo y lo aprueba. Si tiene sentido, sí. Usted es la experta ahora, Miranda. Yo solo firmo lo que usted decide. Ella tragó saliva. Nunca nadie me había dado ese tipo de autoridad. Entonces nunca habían valorado su experiencia apropiadamente. Pasaron las siguientes horas reorganizando todo. Miranda sabía exactamente qué necesitaba cambiarse.
qué pisos requerían más atención, qué horarios funcionaban mejor, qué personal debía ir donde basándose en sus fortalezas. Santiago la observaba trabajar con fascinación creciente. Era inteligente, estratégica, veía patrones que él nunca hubiera notado. Y lo mejor de todo, se preocupaba genuinamente por la gente. Cada decisión que tomaba, consideraba cómo afectaría a los empleados, no solo la eficiencia del trabajo. «Esto es impresionante», dijo Santiago cuando terminaron. «Usted tiene talento natural para la administración». Miranda se sonrojó ligeramente. «Solo conozco el trabajo. Es más que eso. Usted entiende a la gente. Eso no se puede enseñar. Supongo que cuando has estado abajo, sabes cómo tratar a otros que están ahí». «Exactamente». Santiago se recostó en su silla. «Quiero preguntarle algo personal. Si no quiere responder, está bien». Ella lo miró cautelosa. «¿Qué? Sus hijas están bien. ¿Dónde están ahora?» «Con la vecina. Ella me ayuda cuando trabajo. Le pago lo que puedo. La vecina es de confianza, muy. Ha sido más familia para mí que mi propia familia». Santiago asintió. «Me gustaría conocerlas algún día. Si usted está cómoda con eso, claro». Miranda parpadeó sorprendida. «¿Por qué querría conocerlas?» «Porque son importantes para usted. Y lo que es importante para mi gente es importante para mí. Su gente. Usted trabaja conmigo ahora. Eso la hace parte de mi equipo. Y yo cuido a mi equipo». Miranda sonrió apenas. «Es extraño escucharlo decir eso. Todos hablan de usted como si fuera un tirano. Probablemente lo he sido. Estoy tratando de ser mejor. Se nota». Trabajaron hasta el mediodía reorganizando. Cuando terminaron, Miranda tenía un plan completo para los próximos 3 meses. Nuevos horarios, nuevo personal, nueva estructura. Todo diseñado para que nadie tuviera que trabajar hasta el agotamiento como ella había trabajado. «Debería comer algo», dijo Santiago mirando el reloj. «Puedo pedir comida». Miranda vaciló. «No quiero abusar. No es abuso. Necesitamos comer. Y necesitamos seguir trabajando después. Es más eficiente comer aquí». Ordenó comida de un restaurante cercano. Cuando llegó, comieron mientras discutían más detalles del departamento. Pero la conversación lentamente se desvió hacia cosas más personales. «¿Cómo se llaman sus hijas?», preguntó Santiago. «Sofía y Valentina». Sofía es la mayor. Tiene 6 años y ya lee todo lo que encuentra. Valentina tiene 4 y es puro fuego. No se queda quieta ni dormida. Santiago rió. «Suenan maravillosas». «Lo son. Son lo único bueno que hice en mi vida». «No creo que eso sea cierto». Miranda lo miró interrogante. «¿Qué más he hecho?». Sobrevivió. Crió 2 niñas sola. Las mantiene a salvo. Las ama. Eso es más de lo que muchas personas con muchos más recursos logran hacer». Ella se quedó callada, procesando sus palabras. «Nunca lo había pensado así. Debería. Lo que está haciendo es heroico». «No me siento heroica. Me siento cansada la mayoría del tiempo». «Los héroes generalmente están cansados. Es parte del trabajo». Miranda sonrió genuinamente por primera vez en la conversación. «Usted es diferente de lo que esperaba, Santiago». «¿En qué sentido?». «Esperaba a alguien frío, distante, cruel incluso. Eso es lo que todos dicen, y probablemente lo he sido. Con usted soy diferente porque se detuvo. No estaba seguro de cómo terminar esa frase. ¿Por qué qué? Porque usted me recuerda quién quiero ser». La honestidad en sus palabras los sorprendió a ambos. Miranda lo miró fijamente. «¿Quién quiere ser?». «Alguien que importa. No solo alguien que tiene dinero. Alguien que realmente hace diferencia en la vida de otros. Alguien como mi madre hubiera querido que fuera». «Creo que su madre estaría orgullosa de lo que está haciendo ahora». Santiago sintió algo apretarse en su garganta. «Espero que sí». Pasaron el resto de la tarde trabajando, pero había una comodidad nueva entre ellos, una facilidad. Santiago se descubrió riendo más de lo que había reído en años. Miranda tenía un sentido del humor seco que aparecía en momentos inesperados, y cuando ella reía, todo su rostro se transformaba. La dureza desaparecía. La mujer joven, debajo del agotamiento, emergía. Era hermosa. El pensamiento lo tomó por sorpresa. No solo atractiva, hermosa, en la forma en que su risa cambiaba su expresión, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus hijas, en la forma en que mordía su labio cuando estaba concentrada en un problema difícil. Santiago se obligó a enfocar en el trabajo. Esto no era apropiado. Ella era su empleada. Acababa de darle un trabajo importante.
No podía complicar eso con atracción, pero era difícil ignorar cómo se sentía su presencia en la oficina, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien no tenía que fingir, alguien que lo veía por quien realmente era, no por su dinero o poder. Cuando finalmente terminaron, ya era de noche otra vez. Miranda se puso de pie estirándose. Debería irme. Mis niñas probablemente ya están impacientes. Claro, Santiago también se levantó. Hizo un gran trabajo hoy, Miranda. En serio, gracias por confiar en mí. La acompañó hasta la puerta. Nos vemos mañana, misma hora, estaré aquí. Ella se volvió antes de salir. Santiago, sí, gracias, por todo, por darme esta oportunidad, por ver algo en mí que nadie más vio. No tenía que hacer nada de esto. Lo sé, pero quería hacerlo. Ella asintió, sus ojos brillando ligeramente. Se fue antes de que él pudiera decir algo más. Santiago regresó a su escritorio, pero no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente seguía volviendo a la conversación que acababan de tener, a la forma en que Miranda lo miraba, a cómo se sentía trabajar con alguien que realmente entendía de dónde venía. Esto era peligroso. Lo sabía. Estaba desarrollando sentimientos por su empleada, sentimientos que iban más allá del respeto profesional o la camaradería basada en experiencias compartidas. Se estaba enamorando de ella y no tenía idea de qué hacer con eso. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Miranda llegaba cada mañana a las 8. Trabajaban juntos reorganizando, mejorando, cambiando todo lo que no funcionaba. El departamento de limpieza se transformó completamente. Los empleados estaban más felices. El trabajo se hacía mejor, y Santiago pasaba más tiempo en su oficina del que había pasado en años, no porque tuviera que estar ahí, sino porque quería estar cerca de Miranda, pero mantenía distancia, profesionalismo, no cruzaba líneas, hasta que un día Miranda llegó con los ojos rojos e hinchados. Se sentó en su silla de siempre, pero no dijo nada, solo se quedó mirando los documentos sin realmente verlos. ¿Qué pasó?, preguntó Santiago inmediatamente. Nada. No mienta. ¿Qué pasó? Miranda respiró tembloroso. El dueño de mi edificio subió la renta. Casi el doble. Dice que o pago o me voy en 2 semanas. Santiago sintió rabia instantánea. Eso es ilegal. Puede hacer eso sin aviso apropiado. Lo sé. ¿Pero qué voy a hacer? Demandar. No tengo dinero para abogados. Y aunque lo tuviera, necesito un lugar donde vivir ahora. No en 6 meses, cuando un juicio termine. Tiene razón. ¿Cuánto necesita? Miranda lo miró sorprendida. ¿Qué? Para cubrir la renta nueva hasta que encuentre otro lugar. ¿Cuánto? No puedo pedirle dinero. No está pidiendo. Estoy ofreciendo. No. Ya hizo demasiado por mí. No voy a abusar. Miranda, sea práctica. Necesita un lugar donde vivir. Yo tengo recursos. Déjeme ayudar. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo. Si acepto su dinero, ¿qué soy entonces? Todos pensarán que estoy aquí por eso, que me acuesto con usted para conseguir favores. No me importa lo que otros piensen, pero a mí sí. Tengo dignidad, Santiago. Es lo único que tengo además de mis hijas. No puedo venderla, ni siquiera por un techo sobre nuestras cabezas. Santiago entendió. Respetó eso incluso cuando lo frustraba. Entonces déjeme hacer algo diferente. ¿Qué? Tengo propiedades, edificios de departamentos. Uno está en una zona buena, segura, tiene unidades vacías. Déjeme rentarle una. A precio justo, no caridad. Usted paga lo que puede pagar. Eso seguiría siendo caridad. Sería negocio. Necesito inquilinos confiables. Usted necesita un lugar seguro. Es mutuamente beneficioso. Miranda lo miró largo rato. ¿Por qué hace esto? De verdad. No es solo porque me recuerdo a su madre. Hay algo más. Dígame la verdad. Santiago supo que había llegado el momento. No podía seguir fingiendo. No podía seguir escondiéndose detrás de profesionalismo y excusas sobre el pasado. Porque me importa, más de lo que debería, más de lo que es apropiado considerando que trabajo con usted. El silencio fue absoluto. ¿Qué?, susurró Miranda. Desde que la encontré durmiendo en mi sillón no he podido dejar de pensar en usted, en su fuerza, en su dignidad, en cómo hace que quiera ser mejor persona. Y sé que esto es complicado, sé que hay diferencias de poder, sé que acabo de darle un trabajo, pero no puedo seguir fingiendo que solo la respeto profesionalmente cuando la verdad es que se detuvo. La verdad es que me estoy enamorando de usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
Miranda se quedó inmóvil, procesando. Luego se puso de pie abruptamente. «Tengo que irme». «Miranda, no. Esto es demasiado. No puede decir esas cosas». «¿Por qué no? Porque yo también las siento». La confesión salió rota y me aterroriza. Me aterroriza que esto sea real, que usted realmente me vea, porque toda mi vida he sido invisible. He sido la empleada, la madre soltera, la pobre mujer que todos ignoran. Y ahora usted, alguien que podría tener a cualquiera, dice que se está enamorando de mí. Y no sé cómo procesar eso. Santiago se acercó lentamente. «No soy perfecto, Miranda. Tengo defectos. He sido duro. He sido cruel. He olvidado lo que importa. Pero usted me lo recordó. Me hizo recordar que hay más en la vida que dinero y poder. Me hizo querer ser el hombre que mi madre hubiera querido que fuera. Eso es mucha presión. No es presión, es inspiración. Hay diferencia». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Miranda ahora. «¿Qué pasa con mis hijas? Si nosotros, ¿qué pasa con ellas? Las quiero conocer. Quiero ser parte de sus vidas si usted me lo permite. Quiero ser alguien en quien puedan confiar, alguien que las cuide, que las proteja, que las vea crecer. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Y si no funciona entre nosotros, entonces seguiré siendo su jefe que se preocupa por su bienestar. Nada cambia en su trabajo. Tiene mi palabra. Nunca usaría mi posición contra usted». Miranda se limpió las lágrimas. «¿Está seguro de esto, de nosotros, de lo que podría significar?» «Nunca he estado más seguro de nada». Ella lo miró largo rato. Luego, lentamente, cerró la distancia entre ellos. «Yo tampoco soy perfecta. Tengo miedo todo el tiempo. Tengo cicatrices. Tengo responsabilidades que no puedo ignorar. Mis hijas siempre vienen primero. Lo sé. Y no lo cambiaría. Eso es parte de por qué la amo». Miranda inhaló bruscamente. Dijo que se estaba enamorando. «Ahora dice que me ama». Cambié de opinión. «Ya no me estoy enamorando, ya lo estoy. Completamente». Ella soltó una risa que era mitad sollozo. «Está loco. Probablemente. Yo también debo estar loca porque…» Hizo una pausa. «Porque yo también lo amo». Santiago sintió algo explotar en su pecho. Algo cálido y brillante y aterrador y perfecto. La besó, suave al principio, dándole espacio para alejarse, pero Miranda no se alejó. Se acercó más, sus manos subiendo a su rostro, devolviéndole el beso con toda la emoción contenida de semanas de negación. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Miranda. «Ahora», Santiago apoyó su frente contra la de ella. «Vamos a resolver lo de su departamento. Vamos a mudarla a un lugar seguro. Y luego, si usted quiere, vamos a intentar esto. Lento, a su ritmo, sin presiones. Solo dos personas que se encontraron en el momento correcto. Y mis hijas. Quiero conocerlas este fin de semana. Si está lista». Miranda sonrió a través de las lágrimas. «Están listas. Llevan preguntando por qué llego a casa tan feliz últimamente. ¿Y qué les dijo? Que encontré un trabajo bueno, con un jefe que me trata bien». Ella tocó su rostro suavemente. «No les mentí. Solo no les dije toda la verdad todavía. Podemos decirles juntos, cuando sea el momento correcto. Juntos. Me gusta cómo suena eso. A mí también». El fin de semana llegó. Santiago se presentó en el nuevo departamento que le había conseguido a Miranda, uno en un edificio seguro con escuelas cercanas y parques. Llevaba juguetes para las niñas y flores para Miranda. Cuando ella abrió la puerta, dos pares de ojos curiosos lo miraron desde detrás de sus piernas. «Hola, Shin», dijo Santiago, arrodillándose a su nivel. «Deben ser Sofía y Valentina». La mayor, Sofía, dio un paso adelante valientemente. «Usted es el jefe de mi mamá. Soy su amigo también. Espero». Valentina, la más pequeña, lo estudió seriamente. «Mamá dice que es bueno con nosotras, trato de serlo». «Eso es suficiente», declaró Sofía, con la seriedad de una adulta en cuerpo de niña. «Puede quedarse». Miranda rió. «Gracias por el permiso, cariño». Pasaron la tarde jugando. Santiago en el piso con dos niñas trepándole encima, riendo más de lo que había reído en toda su vida adulta. Miranda los observaba desde el sofá con expresión suave. «Esto podría funcionar», pensó Santiago mientras Valentina le ponía stickers en la cara y Sofía le leía un cuento sobre princesas. Esta familia improvisada, extraña, inesperada, podría funcionar. Esa noche,
Después de que las niñas se durmieran, Santiago y Miranda se sentaron en el pequeño balcón del departamento. «Gracias», dijo Miranda suavemente, «por todo, por verme, por darme una oportunidad, por amar a mis hijas como si fueran importantes. Son importantes, porque son importantes para usted, y usted es importante para mí». Miranda recostó su cabeza en su hombro. ¿Quién hubiera pensado que el hombre más rígido de la ciudad se derretiría por una limpiadora que se quedó dormida en su silla? Santiago rió. «Creo que necesitaba que alguien me despertara, literalmente y figurativamente». Ella levantó la cabeza para mirarlo. «Te amo, Santiago Herrera, y yo te amo, Miranda Soto». La besó bajo las estrellas de la Ciudad de México, sabiendo que habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente: propósito, conexión, familia, amor. Meses después, cuando le preguntaran cómo había encontrado al amor de su vida, Santiago siempre contaría la misma historia. «La encontré durmiendo en mi sillón», diría con una sonrisa, «y en lugar de despedirla me enamoré de ella, porque a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, y a veces la persona que cambia todo tu mundo es la que nunca viste venir».